Ahora. Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar o a iniciar esta segunda jornada de la Escuela de Formación en Feminismo y para mí es un gran orgullo y placer presentarles a nuestra primera ponente. Nuestra primera ponente, para mí ya amiga, porque no es ni la primera ni será la última vez que podamos traerla. Os voy a pasar a presentarla, va a ser la que va a introducir un poco la ponencia marco sobre el tema que hoy queríamos, en estas jornadas, perdón, entre hoy y mañana queríamos debatir y reflexionar a fondo, como era el tema de la economía, el pensamiento feminista y la involucración y, sobre todo, también la ciudadanía. Cuando hablábamos de ciudadanía era decir también las aportaciones que hombres y mujeres tenemos que hacer a la teoría económica o la teoría economicista, ¿no? Así que yo voy a pasar a presentar a Rosa. Rosa Cobo Bedía es profesora titular de Sociología de Género de la Universidad de La Coruña. Ha sido fundadora y primera directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas de esta universidad entre los años 2000 y 2003. Ha dirigido el máster sobre género y políticas de igualdad de la Universidad de La Coruña desde el año 2005. Ha sido miembro del equipo asesor de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia. Asimismo, ha sido asesora del Ministerio de Igualdad durante el año 2008. Su línea de investigación principal es la teoría feminista y la sociología del género. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en España, Europa y América Latina, entre los que cabe destacar Educar en la ciudadanía, perspectivas feministas, interculturalidad, feminismo y educación, fundamentos del patriarcado moderno, las mujeres españolas, lo privado y lo público. Ha sido ganadora del Premio Carmen de Burgos al mejor artículo publicado en el año 97. Ha impartido multitud de cursos y conferencias sobre teoría feminista en España y en distintos países de América Latina, y sus actuales investigaciones están centradas en el multiculturalismo, la globalización, la democracia paritaria y las nuevas formas de violencia patriarcal desde una perspectiva feminista. Y sin más, yo le cedo a ella la palabra. Rosa, toda tuya. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Bueno, buenos días a todas, creo, y a todos. Una intervención de este tipo no puede empezar de ninguna otra manera que agradeciendo a quienes te invitan y agradeciendo a quienes tienen enfrente y presumiblemente te van a escuchar. Pero para mí es una ocasión muy especial. Y es una ocasión muy especial por varios motivos. En primer lugar, porque ese premio Carmen de Burgos que me lo dieron aquí, en Málaga, en el año 90 y tantos, y desde entonces vengo con cierta frecuencia. Y para mí siento que es un privilegio venir a una ciudad en la que hay instituciones y hay una red dentro de la sociedad civil que tienen un compromiso muy profundo y muy de verdad con el feminismo. Quiero agradecer a Paloma Alonso y a Yayo Nieto, a la que ya conozco hace tantos años, de una manera muy especial, pues todo el impulso que están dando a las políticas feministas. Y, en fin, hacer unas jornadas de formación en feminismo es algo bastante, no quiero decir insólito, porque hay otros lugares en los que se ha hecho, pero desde luego no es lo común ni lo frecuente. Y esto es extraordinariamente importante para quienes estamos trabajando en cuestiones relacionadas con género y con feminismo. Pero hoy no podía ser de otra manera. Yo hoy quería agradecer de una manera muy especial a una mujer que ha estado siempre detrás de todo esto, a Oche, a María José de Miguel, que sé que dentro de 5 meses se jubila, y quiero agradecerle pues
no solamente que haya sido ella siempre la que ha cogido el teléfono para llamarme, para preguntarme, para invitarme, para todas las cosas, sino la tranquilidad que yo siempre sentía cuando Etxe se hacía cargo de las cosas, porque sabía que efectivamente el compromiso feminista que tenía y el compromiso con las mujeres era un compromiso de verdad, era un compromiso auténtico. Yo le pediría que... Yo le pediría que no se jubilase, pero comprendo que no me hiciese caso, y comprendo además que ha llegado la hora de descansar, pero en fin. Le insistimos, pero no hay forma de convencerla. Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias por todas las cosas que has, por todo el compromiso. Y también quiero agradecerles a todas ustedes, pues lo que les decía antes, la paciencia que presupongo que van a tener al escucharnos. También quería, en última instancia, pues mostrar me resulta muy grato compartir jornadas con Begoña San José, con Carmen Castro, con María Pazos, con Lina Gálvez, con... ¿quién me falta? Con Mercedes Larrañaga, con mujeres que tienen un gran compromiso con las mujeres y con el feminismo. De modo que hoy todos son... Se me va a ir la mitad de la intervención en agradecimientos y en mostrar algo a lo que las feministas tampoco estamos acostumbradas, y es a mostrar mucha autocomplacencia. Pero bueno, de vez en cuando tenemos que darnos algún gusto. Bueno, yo quería hacer una intervención que había pensado que la podría dividir en dos partes. Bueno, lo primero, para que ustedes estén tranquilas, decirles que pienso hacer una intervención en contra de lo que me suele pedir siempre mis impulsos. Quiero hacer una intervención razonablemente breve. En la primera parte quiero explicar cuáles son los efectos que las políticas macroeconómicas neoliberales que se han aplicado a partir de finales de los años 70 han producido sobre la vida de las mujeres. Quiero decir también que esos efectos tienen un carácter sistémico, no son efectos que han ocurrido en el tercer mundo, sino que son efectos que erosionan los recursos y erosionan los derechos de las mujeres y que han tenido lugar a escala global. Y en la segunda parte me gustaría dejar un hueco en el que, además yo confío en que así será, un hueco para el optimismo, porque solamente el optimismo nos proporciona, da sentido al trabajo que hacemos, ¿no? Quisiera explicar cuáles son, digamos, algunas vías que tenemos las mujeres para poder, y que tienen las asociaciones de mujeres y las asociaciones feministas, para poder enfrentar estas erosiones tan devastadoras para los recursos y para los derechos de las mujeres que han tenido las políticas económicas que se han aplicado a escala global en los últimos años. Yo creo que podríamos empezar diciendo que el modelo económico actual tiene dos características que se han convertido en un obstáculo muy profundo y que hay que tener en consideración para el desarrollo de los derechos de las mujeres. En primer lugar, yo creo que no podríamos eludir la propia composición y estructura del mercado laboral global que se está configurando desde hace ya algunos años y que está profundamente segregado por género, por la variable género. Bien es verdad que todos los mercados laborales, desde que las mujeres entraron al trabajo remunerado, bueno, nunca hemos salido del trabajo remunerado y siempre hemos estado metidas hasta el cuello en el trabajo no remunerado, en el trabajo gratuito. Pero las oscilaciones que hemos tenido las mujeres en el mercado laboral han sido diversas. Ha habido momentos históricos, como en la época de la Revolución Industrial, en el que las mujeres teníamos una presencia cuantitativa y cualitativa muy significativa dentro del mercado de trabajo.
Ha habido momentos, como después de la Segunda Guerra Mundial, en el que las mujeres hemos sido expulsadas del mercado laboral porque el mercado laboral no daba suficientes puestos de trabajo, y después de la Segunda Guerra Mundial se firmó un pacto entre la derecha económica y política y la izquierda sindical y la izquierda política. Se firmó una especie de contrato social por el cual se crearon o se consolidaron dos figuras que han sido las que han marcado todo el siglo XX, hasta hace muy pocos lustros. Es la figura del varón como proveedor universal, como quien se hará cargo de un salario familiar, y en ese salario familiar estará contenido todo el trabajo gratuito que hacen las mujeres, con los problemas que eso ha generado, puesto que los derechos de los individuos no vienen solamente de una ciudadanía universal que la da el propio sistema democrático, sino que una parte significativa de los derechos se debe a la inserción de los individuos dentro del mercado laboral. Por eso no es tan extraño que una grandísima parte de las pensiones no contributivas las estén cobrando mujeres. Bueno, pues este pacto que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, además de consagrar y de consolidar con la discriminación y la desigualdad que estaba implícita en ese modelo la figura del varón como proveedor universal, consagra también la figura de la mujer como la responsable y la trabajadora gratuita que se ocupa de las tareas de cuidados y de las tareas reproductivas, biológicas y de las tareas reproductivas materiales, por decirlo de esta forma. Dicho de otra manera, para que los varones puedan ejercer una ciudadanía activa, una ciudadanía en el sistema político y una ciudadanía en la sociedad civil, para que los varones puedan cobrar un salario más o menos alto, tiene que haber mujeres que hagan trabajo gratuito que no genera derechos, un trabajo invisible, un trabajo que Ingrid Palmer lo llama impuesto reproductivo, la teórica feminista británica, pero que quizás sería más exacto. Yo me apunto a otro concepto, que es el concepto de plusvalía de dignidad genérica que acuñó Jonas Dottir y que explica con muchísima claridad las relaciones de intercambio que tienen lugar dentro de la pareja y dentro de la familia, por la cual las mujeres dan mucho más de lo que reciben por parte de los varones, y cómo esa relación de intercambio tan profundamente desigual genera efectos de desempoderamiento, de la autonomía individual y de dificultades muy notables y muy significativas a la hora de que las mujeres puedan negociar su situación dentro del ámbito familiar. De modo que ese es el panorama con el que nos encontramos, más o menos, hasta que se ponen en funcionamiento las políticas económicas neoliberales, que, como ustedes sabrán muy bien, comenzaron en el año 1973 mediante lo que una chilena que se llama Alejandra Valdés llama la lucha armada, que fue el golpe de Estado de Pinochet, y que después inmediatamente comienzan a aplicarse en Europa, y que será Margaret Thatcher primero y John Major después quien las aplicará en Europa. De modo habrá dos laboratorios de aplicación de las políticas macroeconómicas neoliberales. Uno será en América Latina, que vendrá de la mano de Pinochet, en Chile, y otra será Inglaterra. Ya saben ustedes que el elemento simbólico fuerte que hace explícito el grandísimo fracaso el fracaso es tan grande que ya no sé ni quién decirle que lo tiene. El fracaso de la izquierda, el fracaso del feminismo, un fracaso que yo diría que es un fracaso provisional, que dura bastante, un fracaso coyuntural. No creo que el futuro que vayamos a tener sea ese, desde luego, pero lo cierto es que Margaret Thatcher, las políticas macroeconómicas de Margaret Thatcher, que después, bueno, no después, sino que al mismo tiempo fueron impulsadas coactivamente por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, se globalizaron y no ha habido prácticamente países que han podido sustraerse al imperio, digamos, a la dictadura de esas políticas. Bueno, yo quería decirles cómo esas políticas de Margaret Thatcher fueron unas políticas que generaron un cine
el cine este de Ken Loach y todo este cine que podríamos decir que es un cine neorrealista bis. Si el primer neorrealismo fue el italiano, desde luego el segundo, en clave mucho más moderna, ha sido el británico, y que fue esa huelga que duró un año de los mineros la que explicó con una extraordinaria claridad a la clase obrera europea que había perdido fuerza, que dejaba de ser el sujeto político colectivo de emancipación, que no lo volvería a ser nunca más, y además así ha sido. Y fue un golpe psicológico extraordinariamente fuerte para quienes habían estado a lo largo de muchos años, de más de medio siglo, pues diseñando una utopía que con más o menos buena y mala suerte, ¿no? Pero bueno, en todo caso, con grandísimas aportaciones como la jornada de 8 horas, como la humanización en las condiciones de vida de los trabajadores, etcétera. Bueno, pues no se puede partir de ninguna otra situación que la de decir que ese contrato social que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial ha hecho aguas. Y no se puede empezar una charla, bueno, se puede empezar, pero lo estoy diciendo retóricamente, sin decir que ese otro contrato sexual por el cual las mujeres iban a asumir todo el trabajo gratuito, todo el trabajo no remunerado, iban a asumir un papel subordinado, ese contrato sexual, que tiene desde luego muchísimos mayores elementos, son dos contratos que han quebrado. O si quizá no se puede decir de esa manera, son dos contratos que están experimentando una crisis muy profunda de legitimación. Creo que sería la manera quizá más correcta de decirla. Lo cierto es que de aquellas lluvias, estos lodos. Y los lodos con los que nos encontramos es la configuración de un mercado laboral segregado por género, y como les decía antes, todos los mercados laborales han estado segregados por género, y el género es un parámetro político y un parámetro teórico que nos dice mucho, tanto por la presencia de las mujeres como por su ausencia. Esto lo dice una feminista trotskista italiana que se llama Lidia Chirillo, y que a mí me gusta muchísimo cómo explica esto del parámetro del género y su ausencia y su presencia dentro de los procesos y dentro de las investigaciones teóricas. Lo cierto es que para poder entender cómo está funcionando este mercado laboral, hay que decir que no me queda más remedio que citar a un sociólogo que se llama Manuel Castells, que dice que el mercado laboral de hoy es un mercado laboral que está compuesto por dos perfiles muy distintos de trabajadores. El perfil de los trabajadores autoprogramables y el perfil de los trabajadores genéricos. Los trabajadores autoprogramables son trabajadores que tienen cualificación profesional, pero sobre todo tienen y deben de tener muchísima formación cultural. ¿Por qué tienen que tener mucha formación cultural? Porque el perfil de trabajador, ese que vivimos en nuestra infancia, por lo menos muchas de las que somos de mi generación, que significaba que toda la biografía laboral de un individuo estaba marcada por el ejercicio de un mismo trabajo, esa biografía laboral ha terminado. Y lo cierto es que ahora los individuos, y yo lo veo con mucha claridad, no hablo solamente de lo que dice Castells, sino hablo también de investigaciones empíricas, y hablo también de esa experiencia vivida que da saber que doy clase a alumnos y alumnas desde hace casi 20 años, y que unos años después de que han terminado su carrera se pasan por la facultad, vienen al despacho a verte, y cada vez que vienen a verte tienen un trabajo distinto. Y tengo que decirles también que cada vez que vienen a verme ganan menos, que hace 8 años eran 1000euristas y que ahora ganan 600 o 700 euros por unas jornadas que son interminables, pese a que firman contratos de 8 horas diarias. De modo que ahí dice Castells que hay dos tipos de trabajadores, los trabajadores autoprogramables y los genéricos. Los trabajadores autoprogramables tienen que tener muchísima formación cultural. Quiero decirles, esto no lo dice Castells,
ayer estuve en Barcelona y me corrigieron, me dijeron cómo se tenía que pronunciar. Yo siempre digo Castells. Bueno, pues Castells lo que no explica, lo que omite, porque no es su terreno de investigación, aunque lo está incorporando, es que la mayoría de los trabajadores autoprogramables, aquellos que tienen salarios más altos y mejores condiciones de trabajo, aquellos que ganan más recursos, que tienen más recursos, que tienen salarios más altos, aquellos a los que les afecta menos la flexibilidad laboral, es decir, el recorte de derechos, la mayoría son varones. Pero los trabajadores genéricos son los que no necesitan ni cualificación profesional, pero tampoco necesitan formación cultural, porque van a realizar trabajos que van a estar fundados en la repetición de señales que les son dadas, y son trabajos que se parecen a esto que llamábamos y a esto que seguimos llamando, aunque parece que es un lenguaje que se ha perdido, el taylorismo. Son esas maquilas en las que se hacen flores, son esas maquilas en las que se empaquetan flores, esas maquilas en las que se trabajan chips de ordenadores. Por supuesto, los menos especializados son los que se hacen en los países que llamaríamos críticamente del tercer mundo. Las maquilas más cualificadas, tengo que decirles que son las más masculinizadas, y las maquilas menos cualificadas son las menos cualificadas, son las más feminizadas. La ropa que nos ponemos, la ropa de Zara, de Adolfo Domínguez, de Roberto Berino, quien tenga dinero para ponerse la de Roberto Berino, que cada vez tenemos menos dinero para ponernos mejor ropa, aunque cada vez tenemos más años y la necesitamos mejor para poder lucir un poco mejor las cosas como son, pues esa ropa que nos ponemos alegremente y que en algunos casos, como en los de Zara, tiene precios tan competitivos, se hacen en maquilas. Y son mujeres marroquíes, muy pobres, por otra parte, quienes están haciendo esos trabajos. Pero tampoco hace falta que nos vayamos a Marruecos, podemos irnos aquí, al Levante, podemos irnos a Galicia y saber el trabajo sumergido que existe de muchas mujeres que trabajan en sus casas, en condiciones propias de las maquilas, para después tener esos precios tan competitivos, Inditex y otras empresas que hay repartidas por diversos sitios de España. Pero no acaban aquí los efectos no acaba aquí el efecto de las políticas macroeconómicas neoliberales. Esto está generando un proceso de feminización de la pobreza. La pobreza tiene un rostro femenino en todos los países del mundo, prácticamente sin excepción. Y si en algún momento hemos pensado que en Europa no existe feminización de la pobreza, ya se nos puede ir quitando de la cabeza. El Europeo de Mujeres, que no se puede decir que sea una instancia de investigación del feminismo más radical ni de la extrema izquierda, que son unas mujeres extraordinariamente moderadas políticamente y moderadas como feministas, y lo digo en el sentido positivo del término, no son antisistema en absoluto, explican cómo desde hace 12 años hay un proceso de feminización de la pobreza en Europa que ya se ha consolidado como tendencia, de modo que es un aviso para navegantes, y las políticas de género siguen teniendo un espacio no prioritario, un espacio más retórico que real en los países de la Unión Europea. Ese es uno de los efectos, la segregación de un mercado laboral. Las mujeres hemos sido impulsadas primero por nuestra propia militancia feminista y después por la propia configuración y redefinición del capitalismo, hemos sido empujadas al mercado de trabajo, y hemos llegado al mercado de trabajo cuando el mercado de trabajo está viviendo sus peores condiciones laborales. A mí esto me recuerda a lo que decía Celia Amorós, que decía: cuando las mujeres quieren ser sujetos, aparece la posmodernidad y dice que el sujeto ha muerto. Cuando las mujeres queremos ser, cuando las mujeres queremos ser trabajadoras dentro del mercado laboral, tener derechos que después se van a traducir en derechos posteriores y queremos tener salarios, entonces es cuando se degrada hasta extremo, se precariza hasta extremos completamente insólitos el mercado laboral, hasta el extremo de que Manuel Castells dice que el perfil del trabajador idóneo de este nuevo mercado laboral segregado por género, él no dice segregado por género,
pero eso lo decimos nosotras, que tenemos muchos estudios que lo avalan, dice que el perfil del trabajador idóneo es precisamente una mujer, porque el perfil del trabajador idóneo es un perfil que está marcado por la flexibilidad y porque está marcado por la adaptación y porque está marcado por encontrar huecos y por la polivalencia de diversos tipos de tareas a lo largo del día. Y por eso él dice, críticamente, pero lo dice, que el perfil adecuado es el perfil idóneo, utiliza la palabra, es el de una mujer. Pero no acaban aquí los efectos precisamente de las políticas económicas neoliberales. Viene otro efecto que tenemos que tenerlo en consideración y es el que está relacionado con los recortes del estado de bienestar. Las políticas económicas neoliberales recortan los estados de bienestar donde existen estados de bienestar, recortan el estado donde no hay estados de bienestar y existen estado. Y, por ejemplo, Uganda se gasta, no recuerdo muy bien la cifra, pero creo recordar que se gasta 37 millones de dólares anuales en devolver la deuda de los préstamos de ayuda estructural que le han dado y se gasta, creo recordar, que 9 euros por educación y por sanidad. No estoy segura que los datos sean estos, no lo recuerdo exactamente, pero creo que más o menos es así. El asunto es que cuando los Estados recortan sus funciones, cuando los Estados abdican de las funciones que les convierten verdaderamente en estados de bienestar, esas tareas que antes desempeñaba el Estado se trasladan, se desplazan a la familia y dentro de la familia son las mujeres quienes las asumen. Pero es importante tener en consideración que ese desplazamiento de tareas que se produce desde el Estado hasta la familia se hace con mecanismos que enmascaran tal desplazamiento. De lo que se trata, ¿esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que las mujeres trabajamos más, pero no trabajamos más ahora solamente debido a la doble jornada laboral, que es una cosa muy obvia, porque esto se vería completado por la escasísima y débil incorporación de los varones al trabajo doméstico. Esta es la otra cara de la moneda, pero como aquí no podemos hablar de todas las cosas, solamente de algunas, básicamente quiero ver esta operación que está teniendo lugar, que hace que cuando se privatiza la sanidad, cuando se privatizan los sistemas de pensiones, cuando se privatizan los sistemas de bienestar en general, toda esa privatización, por decirlo así, cuando el Estado deja de cumplir esas funciones las cumplen las mujeres dentro del ámbito familiar. De lo que se trata es de producir mecanismos que hagan que las mujeres no tomen conciencia del aumento de trabajo gratuito, no remunerado que están teniendo. Y para eso contamos con una ayuda inestimable, que es la ayuda de un imaginario colectivo en el que amplísimos sectores de la sociedad, entre ellos, por supuesto, la práctica totalidad de los varones y sectores de mujeres por diferentes razones, y en el que tienen una importancia extraordinaria los medios de comunicación y también una escuela que cada vez está más despolitizada y que ha decidido ser ciega al currículum oculto de género y a otros currículos ocultos que hay. Bueno, pues este imaginario colectivo, en una operación de extraordinaria complicidad, colabora de una forma muy activa a que no se vea ese proceso de desplazamiento de la economía que tenía el Estado, que desempeñaba el Estado, a ese desplazamiento que se produce a la familia. Por lo tanto, esta sería de una manera muy breve, ¿me faltan unos minutos aún? Sí. Esta sería de una manera muy breve, yo creo que los dos ejes más potentes que están marcando la vida de las mujeres. Bien es verdad que no sabemos qué es lo que van a ocurrir con estas políticas económicas neoliberales, porque estamos viviendo una crisis económica como hacía muchísimos años que no se había vivido, y a mí me gusta mucho decir siempre que la historia no está escrita, que vivimos un momento histórico que está abierto
y que los momentos históricos abiertos significa que la historia puede ir por rumbos distintos y que los rumbos los marcan los individuos. Y los marcan los individuos no solos, sino políticamente articulados. Somos los individuos con nuestra voluntad quienes articulados políticamente podemos poner la historia en una dirección o en otra. Desde este punto de vista, a mí me parece que si bien llevamos 30 años que no levantamos cabeza, los 30 próximos años puede que la levantemos y puede que las mujeres tengamos mucho que decir. Y yo creo que vamos a tener mucho que decir porque somos las mujeres quienes estamos llevando la igualdad a la agenda política. Y yo me atrevería a decir, no quiero que ustedes piensen que es de formación profesional y que yo, como soy una feminista muy convencida, estoy sesgando el análisis. Si lo sesgo no pasaría nada porque, en fin, llovería sobre mojado con todo lo que se sesgan otros análisis que vienen de las grandes universidades de primera y de octava fila y de grandes servicios de estudios de bancos, de modo que no pasaría absolutamente nada. Pero yo me inclino a pensar que, y aquí no me queda más remedio que citar a Amelia Valcárcel, cuando dice Amelia Valcárcel que el feminismo es el único internacionalismo que queda en pie. Y yo creo que tiene muchísima razón. Pero yo creo que no solamente es el único internacionalismo que queda en pie, bueno, hay otro mayor, que es el del capitalismo, las cosas como son. Pero, en fin, estamos pensando en clave de movimientos teóricos y movimientos sociales críticos, ¿no? Pero, además, yo me atrevería a decir que somos las mujeres y muy particularmente las feministas las que nos estamos haciendo cargo de la igualdad como la seña de identidad esencial o como la seña de identidad central de un proyecto político que queremos que sea un proyecto político alternativo que aún está sin diseñar, pero que ya aparecen elementos que yo creo que nos están poniendo un poco en el camino de poder construir probablemente en los próximos años una utopía de transformación social que no sé muy bien qué características tendrá, pero que yo dudo cada vez menos de que se va a producir. Las mujeres tenemos que participar activamente en la política, tenemos que participar activamente en la sociedad civil, tenemos que participar activamente en el mercado laboral, tenemos que participar activamente en todos los espacios y tenemos que estar de una manera muy particular en la configuración, en la creación de esa utopía colectiva de transformación social. Porque si no estamos en el diseño, desde luego no nos vamos a aprovechar después de los derechos que han generado históricamente todas las utopías. Esta sería la primera parte. La segunda, como es la de las soluciones, y eso siempre es más complicado, va a ser mucho más breve. Pero aquí se impone esa famosa pregunta que se hizo Lenin allá, no sé, por los años 15 o 20, que era la famosa pregunta del qué hacer. ¿Qué hacemos con todo lo que tenemos? ¿Qué hacemos con estas políticas económicas? ¿Qué hacemos con la derrota, por lo menos provisional, de las políticas keynesianas? ¿Qué es lo que hacemos con la derrota, que yo creo que es provisional, pero que me parece muy grave y que lo explica muy bien Rosana Rosanda? ¿Qué hacemos con esta deslegitimación tan potente del conflicto social? Fíjense ustedes que aquí en Málaga no sé cómo vivirán, pero quienes vivimos en Madrid sabemos que hace un año, 2 años, no me atrevo a decir ya los años porque cuando digo un año suelen ser 5, hubo una huelga de trabajadores de limpiadores y de limpiadoras del metro y Telemadrid y todos los medios de comunicación asociados a la derecha presentaron a los huelguistas como si fuesen auténticos terroristas. Esta es la deslegitimación del conflicto social. Hace muy poco tiempo, muy pocos meses, se estaba discutiendo en la Unión Europea la posibilidad de dar carta de naturaleza legal a la semana de 65 horas. ¿Cuánto nos costó conseguir una jornada de 8 horas? Pues se está pensando en legalizar la de 65 horas justamente cuando las mujeres estamos entrando en el mercado laboral de una forma muy significativa cuantitativamente. Bueno, el panorama no es bueno.
Eso está claro. Pero yo sí creo, de verdad, que estamos viviendo, y en esto estoy completamente de acuerdo con la tesis de Manuel Castells, cuando dice que estamos viviendo el momento histórico de mayor transformación social que se ha producido desde la Revolución Industrial en el siglo XIX. Los cambios son intensísimos, los cambios son muy acelerados y no hay una sola institución ni una sola realidad social de las que se soñaron y las que después se construyeron a lo largo de la modernidad que no esté en crisis o que permanezca inalterable. Todas las instituciones que articulaban la vida individual y colectiva están sometidas a un proceso muy profundo de crisis. Da lo mismo desde la idea de democracia, la idea de ciudadanía, el modelo de familia patriarcal, instituciones que tenían una configuración que nos era favorable e instituciones que tenían una configuración que nos era desfavorable. Unas y otras están viviendo una situación de crisis y los fundamentalismos religiosos, por ejemplo, que estamos viendo cómo se activan, como, en fin, ya tuvieron épocas en que les financiaron hace no mucho tiempo para que se pudiesen rearmar organizativa e ideológicamente, pues el fundamentalismo cristiano ya vemos cómo se está rearmando y el sábado ya veréis cómo la Plaza de Colón, o me parece que va a ser en la Plaza de Colón, se llenará de gente, los fundamentalismos, entre ellos el cristiano, el islámico. Ahora 4 religiones han firmado un pacto y a mí no me extraña nada, porque todas las religiones, la hinduista, la cristiana, la islámica, todas están experimentando, sobre todo en sus cúpulas y en un sector importante de su militancia, entre comillas, están experimentando un proceso de fundamentalización extraordinariamente fuerte, que es una reacción. Yo antes decía paranoica, ahora no me parece paranoica, creo que es una reacción que tiene mucho sentido precisamente a estos cambios que están sufriendo estas instituciones que ellos habían colaborado activamente en construir. Bueno, pero como decía, hay que plantearse la pregunta del qué hacer, ¿no? La pregunta famosa, ¿qué hacemos con todo esto que tenemos? ¿Qué hacemos con esta situación? ¿Qué hacemos sobre todo en un momento histórico que está completamente abierto y que la historia podría ir otra vez por la reestructuración de las políticas neoliberales o por la vuelta de algo que fuese más similar a las políticas keynesianas? Yo creo que las mujeres en general y las feministas en particular no nos queda otro remedio que pedir más Estado. No nos queda más remedio que pedir más Estado en un momento en el que se están recortando todos los estados que hay en el mundo, desde todos los servicios sociales, o una buena parte de ellos, que hay en los países de la Unión Europea, hasta lo que ha sido el elemento central y constitutivo de los estados de la modernidad, que es el monopolio de la violencia. En Guatemala hay 20.000 policías y miembros del ejército y 100.000 guardas jurados. 100.000, guardas jurados, guardias de seguridad. Los ricos no se fían. En los países del tercer mundo, los ricos no se fían de la policía. No se fían de la policía y prefieren tener sus propias guardias. La guerra de Irak ha sido un elemento clarísimo cómo Estados Unidos ha mandado a 100.000 mercenarios a luchar, a defender su concepto de patria. De modo que estamos viviendo la crisis de la crisis, o ya no sé muy bien qué decir, o la descomposición quizá de la realidad social sobre la que se edificaban el resto de esas instituciones que ahora también están en crisis, que es el Estado-Nación. Y yo quiero decirles que la crisis del Estado-Nación, se pueden hacer muchas consideraciones teóricas y políticas, pero hay una que es completamente segura y que las mujeres lo sabemos muy bien, y es que la crisis del Estado provoca desigualdad muy acentuada para las mujeres. Aumenta los niveles de desigualdad. Un estado de bienestar que se construye no siguiendo parámetros de políticas de género o políticas feministas, como ha sido el caso de los países nórdicos,
Los países nórdicos construyeron sus estados de bienestar a partir de una articulación y de unas redes políticas que establecieron feministas de distintos partidos, incluso de la derecha, y que decidieron pactar para defender una parte de sus derechos, para hacer lo que ahora llamamos, que entonces no se llamaba así, una agenda política. Los estados de bienestar nórdicos, por tanto, se construyeron a partir de demandas feministas. Pero hubo otros estados de bienestar en Europa que no se construyeron a partir de demandas feministas. Pues bien, estos otros estados, cuando disminuye la desigualdad, cuando la desigualdad se erosiona, se erosionan derechos de las mujeres. Y cuando la igualdad se refuerzan los derechos y los recursos de las mujeres. Por lo tanto, es una regla que yo sé que tiene que ser investigada porque después hay excepciones en muchas cosas, que cuando aumentan los niveles de igualdad de una sociedad, aumentan el nivel de vida y aumentan los recursos de las mujeres. Aunque después se creen jerarquías de género nuevas, que eso ya sería otra discusión completamente distinta. Pero volviendo otra vez, que veo yo que no vuelvo, y pienso que esto es la debilidad de esta parte de mi propia... Bueno, yo creo que tenemos en este momento histórico abierto en el que, vuelvo otra vez a repetir, que tenemos la capacidad de influir si nos convertimos en un sujeto político colectivo las feministas, tenemos la capacidad de decir por dónde tenemos que escribir la historia. Yo creo que hay dos terrenos en los que tenemos que actuar. Uno de ellos es en el Estado, en las políticas públicas de igualdad. Tenemos que hacer políticas públicas de igualdad y tenemos que hacer políticas públicas de igualdad. Yo sé que hay mucho debate sobre este asunto y sé que hay muchas desigualdades y sé que hay estrategias que son distintas, pero yo quiero centrarme no en este concepto que ha integrado hace relativamente muy poco tiempo la Unión Europea, que es el concepto de ampliar el marco de la desigualdad de género para ir un poco más allá a otras desigualdades, esto que se llama la interseccionalidad. Yo no estoy en contra de la interseccionalidad, pero considero que la desigualdad de género tiene que tener unas políticas públicas que estén orientadas única y exclusivamente a desactivar la falta de recursos, la falta de derechos, la falta de autonomía y el desempoderamiento de las mujeres. Ahora bien, para hacer políticas públicas de igualdad, y ustedes me van a entender muy bien, para hacer políticas públicas de igualdad, desde el Estado, esas políticas públicas tienen que reconocer de dónde vienen. Tenemos que identificar cuáles son sus raíces y tenemos que regarlas para que no se sequen. Con esto lo que quiero decir es que no se ha hecho una sola política pública de igualdad para reforzar los recursos y los derechos de las mujeres que no hayan sido impulsadas, identificadas analítica y políticamente por el movimiento feminista antes de que esas políticas se hayan aplicado por parte del poder político. Olvidar esto es un suicidio absoluto para las mujeres. Y es un suicidio absoluto del que debemos cuidarnos precisamente por el carácter abierto que tiene este momento histórico en el que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos que proporcionar medios desde las instituciones que refuercen las asociaciones de mujeres y las asociaciones feministas en la sociedad civil. Hay que dotarlas de instrumentos que fortalezcan su autonomía organizativa y que aumenten su legitimidad social. Dicho de otra forma y para retomar un concepto de antes, el feminismo tiene que entrar dentro de lo que llamaríamos ese imaginario colectivo. Tiene que entrar dentro de lo que Durkheim denominaba el centro simbólico de la sociedad. Yo no soy tonta en este sentido, en otros igual sí, pero en este ya tengo años de trabajo y yo sé la dinámica tan
extraordinaria que hay, las mujeres que estáis en política lo sabéis muy bien, entre cuándo es más estratégicamente útil una agenda oculta y cuándo esa agenda oculta debe hacerse una agenda explícita y visible. Pero lo cierto es que a veces en forma de agenda oculta y a veces en forma de agenda visible, las feministas tenemos que salir del armario. Y tenemos que salir del armario porque tenemos una grandísima historia. Y tenemos que salir del armario porque somos, en estos momentos, prácticamente, en estos momentos de debilidad política de la socialdemocracia europea, somos las feministas prácticamente las únicas que nos hemos quedado con la igualdad como seña de identidad ideológica y además como objetivo político a defender. Tenemos que crear consejos de participación de las mujeres. Tenemos que crear observatorios sobre la violencia en la publicidad, dentro de las empresas. Tenemos que reforzar con leyes que no sean propositivas, sino que sean impositivas. Tenemos que reforzar las secretarías de las mujeres de los sindicatos. Tenemos, en la medida de lo posible, que construir corrientes feministas dentro de los partidos. Tenemos que tener visibilidad para poder colaborar activamente, primero, en ese diseño del futuro que se está construyendo en estos momentos y que nosotros no podemos permitir que pase así como pasan los trenes sin intervenir. Y sobre todas las cosas, porque no hay una sola política pública que se pueda hacer si nosotras no estamos políticamente articuladas y si no tenemos una voz en ese centro simbólico de la sociedad. Si no somos capaces de modificar ese imaginario colectivo y dotarnos de legitimidad, va a ser muy difícil. Ya para terminar, solamente quiero citar a una autora nórdica que se llama Barbara Hobson, que a mí me parece que ella lo explica muy bien cuando dice lo siguiente: podemos tener un movimiento, podemos tener unas asociaciones de mujeres y un movimiento feminista muy potente, muy articulado, con mucha conciencia política. Lo de muy articulado es difícil porque la enfermedad, digamos, ya histórica y endémica del feminismo es la dificultad, lo explicaba muy bien Jo Freeman en el año 75, es la tiranía de la falta de estructuras. Y mientras que luchamos por tener estructuras, al mismo tiempo que luchamos, siempre aparecen sucesos externos que parece que ponen en crisis la propia noción de estructura. Pero bueno, no sé si se me había ido el hilo. Bueno, la estructuración del movimiento. Bueno, en todo caso, la idea, que si no es por un lado es por otro, que la puedo retomar, la idea es que es absolutamente imprescindible que el movimiento feminista y las asociaciones de mujeres nos articulemos, porque, como dice Barbara Hobson, podemos tener un movimiento feminista potente, articulado, con capacidad de movilización social, con mucha conciencia ideológica, pero si no tenemos instituciones ad hoc por las que transiten nuestras demandas y nuestras exigencias políticas, ese movimiento social, esa red de asociaciones de mujeres puede morir, puede, digamos, desactivarse porque no tiene medios para expresarse. Pero al mismo tiempo ocurre lo contrario. Puede haber concejalías, puede haber direcciones generales, puede haber institutos de la mujer, puede haber una red institucional potente y muy bien construida, que si no existe un movimiento feminista que esté identificando cuáles son los problemas y cuáles son las demandas de las mujeres, esas instituciones se quedan reducidas a nada. Entonces, cualquier quehacer tiene que pasar por fortalecer la autonomía autoorganizativa del movimiento feminista, por crear instituciones muy sólidas y pedir al cielo, porque a alguien hay que pedirlo también, que haya voluntad política, recursos y que tengamos buenas coyunturas precisamente para
que esas dos vías que tenemos, yo creo, importantes las mujeres para conseguir aumentar nuestros espacios de libertad y nuestros espacios de igualdad puedan seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, podréis comprobar que yo creo que compartiréis conmigo que la ponencia ha sido excelente y además, aparte, yo creo que Rosa se ha pringado, como se dice aquí por el sur, y que ha sido valiente al decir soluciones y además yo creo que bastante claras, ¿no? Si os parece, antes vamos a dejar un poco, porque yo creo que la ponencia ha dado para debatir, además yo creo que ha propuesto y que ha metido, que hay mucho que hablar, así que si queréis hacer uso de la palabra, venga, allí. Bueno, si no os importa presentaros un poco también, porque yo creo que también estamos en este sitio, se supone que es para hacer redes. Yo te conozco, pero las demás no, así que, por favor, preséntate. Bueno, pues me llamo Macarena Gómez y soy de la Asociación de Jóvenes Empresarios. También participo en la Asociación de Mujeres Empresarias de Málaga y soy empresaria. Y entonces mi pregunta iba por ahí, ¿qué podemos hacer las mujeres empresarias en todo este modelo que has estado contando? Participar para ser, a ver, que me apunto, participar en ese centro simbólico de la sociedad, porque me gustaría ejemplos prácticos, porque es que es muy complicado. Yo que estoy aquí, vaya, pues intento participar y la verdad que es muy difícil. Y entonces a veces herramientas prácticas para intentar participar más activamente y que se nos escuche a las mujeres, vaya, a mí vengo aquí a aprender, ¿no? Por eso pregunto, ¿no? ¿Qué podemos hacer prácticamente, ¿no? Porque a mí se me queda muy, como muy lejos el tenemos que pedir más Estado. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta mía, ¿vale? Gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo, como seguramente que no voy a contestar nada particularmente inteligente, tengo que decir en mi descargo que yo en realidad lo que hago es reflexión teórica y que el tema de la práctica, pues lo he trabajado muchísimo menos. Yo me atrevería a decir que este es el momento, en primera instancia, que este es el momento más oportuno, el momento histórico más oportuno para que hagamos una operación que la habíamos perdido o que nos habían obligado a que la perdiésemos. Y cuando digo nos habían obligado, no estoy pensando en teorías conspiratorias o teorías conspirativas de la historia que no comparto, ¿no? Pero bueno, sí ha habido un movimiento de corrimiento a la derecha muy, muy fuerte. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y es durísimo esto de decir a la gente lo que tiene que hacer, porque, en fin, es una opinión bien subjetiva, ¿no? Yo creo que tenemos que repolitizar todos los espacios en los que estamos inscritas. La escuela tiene que dejar de ser ese lugar neutro de reproducción de conocimientos y se tiene que convertir en un centro de producción de conocimiento y de reproducción de conocimiento, pero también en un centro de valores. Y digo lo de la educación por poner un ejemplo. ¿Qué pueden hacer las pequeñas empresarias? Pues mira, yo no sé exactamente porque desconozco mucho poco algunas de las cosas que vienen en la Ley de Igualdad. Pues asumir, por ejemplo, la necesidad de dar más protagonismo a las mujeres dentro de los sindicatos, como interlocutoras, de elaborar planes de igualdad de verdad, que no sean retóricos, de poner con muchísima claridad sobre el escenario el significado que tiene el acoso sexual. El acoso sexual en España
no, lo dice lo que antes era el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es de un 15%. Y a tener en cuenta que solamente el 12% siente que ha sido acosada. Hay un 3% de mujeres que han sido acosadas y que no lo perciben como acoso. Yo creo que llevar la igualdad a las empresas, yo creo que es la tarea que tienen las empresarias que son feministas. Y no solamente las empresarias que son feministas, sino las mujeres trabajadoras que son feministas. Y yo aprovecho para repetir una idea que hace ya muchísimos años que Celia Amorós comenzó a hablar de ella, que son y que, por ejemplo, en Fórum ha estado muy presente, en Fórum de Política Feminista y en otras asociaciones, y es la imprescindible necesidad de que las mujeres encontremos un terreno político de entendimiento que nos permita construir una agenda de mínimos, que sea flexible y que sea incluyente. Y yo creo que las pequeñas empresarias, pero también las grandes y las trabajadoras, tenemos muchos elementos en común. El feminismo es un movimiento social claramente interclasista y somos violadas y abusadas y tenemos los mismos miedos probablemente o el mismo miedo potencial a tener algún episodio de violencia o de vulneración de nuestros derechos unas mujeres que otras, las de clase media, las de clase baja y las de clase alta. El primer lugar en el que se llevaron a cabo pactos políticos fueron en los países nórdicos. Se hizo lo que Ernest denomina, y las feministas de allí denominan, un bloque de género. Y ahí pudieron pactar las mujeres de derechas y pudieron pactar las mujeres de centro y pudieron pactar las mujeres de derechas. Ahora, cuando se configuraron, cuando se comenzaron a aplicar las políticas económicas neoliberales, es verdad que las mujeres de derecha se descolgaron de todo lo que tenía que ver con los derechos laborales, pero sin embargo siguieron manteniendo el pacto en todo lo relativo pues, a la planificación familiar, a las guarderías, a las tareas de cuidados, etcétera. Entonces, allá donde sea posible, encontrar espacios que, salvando las dictaduras de sindicatos, de partidos, de instituciones y de administraciones, de maridos, de familias y de lo que sea, podamos encontrar algunos puntos de encuentro que nos permitan articularnos y hacer una agenda mínima. Si te parece, recogemos. Buen día, mi nombre es Celina, pertenezco a la Asociación La Maroma, Mujeres por la Interculturalidad. Rosa, agradecerte tu conferencia, mis máximos respetos y hacerte una pregunta, a lo mejor me puedes ayudar. ¿Cómo hacemos las mujeres para no retroalimentar el sistema, para no retroalimentar la derechización de Europa, para no retroalimentar la socialdemocracia? Es decir, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cuándo? ¿Y para qué? ¿No? Los 6 mayordomos de cualquier pensamiento. Porque yo noto de que nuestra participación siempre es participación a nivel representativo, ¿no? No es una participación directa. Y las barreras que aparecen son barreras muy potentes e inclusive las mismas funcionarias públicas a nivel del currículum oculto, inconscientemente, nos crean esas barreras a las mujeres de los movimientos sociales para participar más directamente en producir un cambio que sea importante. Porque si no me da la sensación que constantemente estamos retroalimentando el sistema y estamos compitiendo en vez de colaborando y cooperando entre nosotras mismas. ¿Se entiende la pregunta? Pues mira, no sé muy bien
No sé muy bien ni qué contestarte, porque la verdad es que la pregunta es que es la pregunta del millón, vamos. Para empezar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer las feministas, o una de las primeras cosas que tenemos que hacer, es tomar conciencia de que somos portadoras, porque queremos serlo, de un proyecto político autónomo. Dicho de otra manera, las feministas tenemos nuestra lista, sabemos muy bien cuáles son nuestros malestares, sabemos muy bien cuáles son nuestros nudos de desigualdad, sabemos muy bien cuáles son los lugares en los que tenemos que actuar. Yo creo que ese es un trabajo que lo tenemos parcialmente hecho. Y digo que lo tenemos parcialmente hecho porque los lugares donde tenemos que actuar no son siempre los mismos, porque van surgiendo lugares nuevos. Y este momento en el que estamos viviendo es un momento de lo más claro a ese respecto. Estamos viviendo, yo creo, aquello que no me acuerdo cómo se llamaba, que estoy en ese momento en el que ya no me acuerdo de cómo se llamaba tanta gente, ni de la película, ni del director, ni de la actriz, ni de nada. Aquella periodista, esta periodista norteamericana que escribió Backlash, Reacción, yo creo que estamos viviendo un momento de reacción. Y estamos viviendo un momento de reacción muy probablemente se deba a las cuotas de emancipación que conseguimos a partir de la articulación del movimiento feminista de los años 70, que se tradujo en políticas públicas, que se ha traducido en nuestra entrada en la universidad, en fin, que ha tenido conquistas sin ningún lugar muy potentes. También se ha traducido, por supuesto, en la crisis tan profunda que está experimentando la familia patriarcal. No seré yo la que diga que la familia a secas está en crisis. Ya se dijo mucho en mayo del 68 y se configuró una alternativa que era la comuna. Yo no estoy nada segura de que la familia esté en crisis porque presta muchos servicios que serían difícilmente sustituibles, pero sí creo que está en crisis la familia patriarcal. La familia patriarcal está en crisis porque hoy muchas mujeres en el mundo, y no solamente en Europa, pueden decir que no a los varones. Y aquella parte del contrato sexual que decía que cada varón era propietario de una mujer, luego venía una segunda parte, que todos son propietarios de todas, una para cada varón y unas pocas las prostitutas para todos. Ese contrato sexual está experimentando una crisis extraordinariamente profunda. Y eso está redundando en dos cosas muy distintas, en que las mujeres estamos experimentando mucho mayores espacios de libertad. Una mujer hoy puede decir que no a un varón porque no satisface su concepción, porque no satisface su paternidad, porque no responde a las mujeres se habían hecho los valores de dignidad de género, se interrumpe. Entonces, yo creo que se ha producido una reacción masculina, una reacción patriarcal. Y yo creo que es importante que tengamos en consideración que no solamente estamos viviendo una derechización de la política económica y de la sociedad y una derechización en muy buena medida de sectores de las clases medias, sino que estamos viviendo un momento de reacción patriarcal muy fuerte. Y esta reacción patriarcal está teniendo reacciones, valga la redundancia, en términos de violencia en muchas partes del mundo, también aquí, muy significativos. Y junto a esa violencia explícita tenemos lo que reconoceréis que son, yo a esto les llamo los nuevos bárbaros del patriarcado, los del feminicidio, los de las muertes culturales, los de, en fin, tantas. Pero después tenemos otro tipo de resistencia, que es una resistencia que la tienen muchos de nuestros compañeros, que son muy progres, una resistencia llamaríamos pacífica,
Y después hay una resistencia técnica también, aquello de ¿para qué politizar esto? ¿Para qué? Esto no es un problema de política, es un problema… La confección de las listas electorales no es un problema político, es un problema técnico. El tema del presupuesto, pero los presupuestos participativos, es que no se puede hacer, estamos viviendo una crisis, es un problema técnico, no podemos hacer eso. Pero ¿por qué el género tiene que referirse solamente a mujeres y no se refiere a hombres? También hay hombres pobres. Esto es lo que yo llamo la resistencia técnica. ¿Pero para qué vamos a estudiar el tema del feminismo en la universidad? Eso es ideología, resistencia técnica, resistencia… Estamos viviendo un momento de reacción patriarcal extraordinariamente potente. Frente a una reacción patriarcal potente, yo creo que a las mujeres nos queda más camino que identificar esa reacción y establecer redes, establecer pactos que nos conduzcan indefectiblemente a construirnos como un sujeto político colectivo. Y aprovecho para decir otra cosa, para no asumir batallas que no son nuestras, que tenemos una larguísima tradición de meternos o de que nos meten a salvar mundos que no nos conciernen. Y con esto quiero decir, lo nuestro es el feminismo, no es la teoría queer. Lo nuestro son las mujeres, no el movimiento de gays y lesbianas con los que pactaremos divinamente, pero que es otro problema político completamente distinto. El problema no es la desigualdad extrema de otros colectivos sociales. El problema es, en este caso, para las feministas, la desigualdad, la falta de libertad y de recursos de las mujeres. Entonces, yo creo que la única posibilidad que tenemos es la de articularnos como un sujeto político colectivo y tener como vía la intervención social. Y yo en este sentido, y antes lo hablaba con Begoña, yo creo que el feminismo tiene que abandonar algunos de los mitos con los que vivió. Por ejemplo, el de la horizontalidad full time. El de admitir que necesitamos todo movimiento social, para serlo necesita un marco normativo y necesita un marco organizativo, aunque sea muy incluyente, muy flexible, de mínimos. Dice Lidia Chirilo que un movimiento social solamente alcanza su madurez cuando ha tenido el valor, la audacia y ha podido al mismo tiempo separarse de quien estaba pegado. Las mujeres feministas tenemos que separarnos y tenemos que construir un proyecto político y tenemos que repartirnos por todos los sitios. Los partidos son nuestros, los sindicatos son nuestros, el Estado es nuestro, el mercado laboral es nuestro. Y yo creo que primero no tenemos que perder de vista, por decirlo de esta manera, que la tarea de las feministas es la de la revolución feminista, que ha sido una revolución que no nos ha llevado ninguna sangre que no haya sido la nuestra, que no hemos tenido que acudir a ningún acto de barbarie. Y una vez que tengamos muy claro quiénes somos en este sentido, cómo tenemos que hacer nuestra propia revolución, entonces ya estaremos en el momento oportuno para establecer afinidades selectivas y para establecer pactos con otros colectivos que están oprimidos y que están inscritos en sistemas de desigualdad. Pero primero hagámonos cargo de cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras demandas, cuáles son nuestros intereses. Perdonad, hay tres peticiones de micrófono, Begoña, ahí detrás, y dos compañeras. Si os parece, porque tenemos la segunda ponente esperando, intervienen las tres y después contesta Rosa y pasamos a la siguiente ponencia, ¿vale? Después, de todas formas, como vamos a estar aquí, podemos poner en común, pero si no, un poquito de organización, si no, se nos van los tiempos. Sí, hola, perdón. Soy María del Mar y la verdad que centrándome aquí, quería centrarme mucho en el tema de, con la crisis, yo trabajo en la empresa privada, en Hertz, una empresa grande de alquileres de coche en aeropuerto, y estamos bien organizados a nivel sindical, pero hay un problema enorme y es que cuando entramos en la crisis, hay muchos compañeros que pues los han echado y tal, estamos en restauración, no podemos hablar cosas tan poco importantes, entre comillas, como es el tema, pues la ley de igualdad, etcétera. Entonces, sinceramente, es un llamamiento muy a los compañeros sindicales de los sindicatos, porque ahora el tema es que
separar entre las de la crisis. A los las familias trabajo. Nada, tenemos hecho, pues no hay gana el compañero y yo, y si yo somos dos trabajando y hay uno, y hay temas que te tienes que callar, es decir, nosotras no podemos ahora mismo opinar, es demasiado serio el tema, ¿no? Por eso lo decía, porque realmente a nivel sindical creo que mis compañeras no podemos trabajar este tema más profundamente, porque hay temas serios, ¿verdad? Creo que son cosas pero cosas esto bueno, compañeras, pues se cae, hay un pacto de silencio y sigue la cosa marchando. Es lo que quería trasladar, ¿no? La verdad que me siento un poco ahí preocupadísima. Gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, yo por una parte le quería preguntar a Rosa si cuando dice feministas tenemos que apostar por más Estado, no deberíamos de poner la coletilla más Estado de bienestar, porque quizá en Europa es evidente que cuando pedimos más peso del Estado respecto al mercado, estamos hablando de gasto social en pensiones, en educación, en sanidad, en servicios sociales, en América Latina, en otros países del mundo, decir más Estado a secas a veces es más gasto militar, más o sea, un tipo de gasto del Estado que no es tan directamente, digamos, aplicable a la igualdad de oportunidades de las mujeres. Y a la compañera emprendedora que ha dicho que podemos hacer, yo le quería hacer una petición. Yo os pido mucho a todas las mujeres empresarias y especialmente a las que estáis organizadas que tengáis más peso en las confederaciones empresariales. Porque, por ejemplo, COE y CEPIME tienen en el Consejo Económico y Social de España 20 vocales y solamente una es mujer. Y la COE y la CEPIME dictaminan todos los proyectos de ley y, por ejemplo, en la Ley de Igualdad dijeron que era un rejón de muerte en el diálogo social, que dijo Cuevas, ¿no? Es decir, que os hagáis ver en las organizaciones empresariales, que no parezca que los únicos que son capaces de emprender económicamente son hombres y además hombres muy conservadores respecto al papel de la mujer. Ahí detrás una petición y a la última y contesta Rosa, que además se tiene que ir, va con prisa. ¿Quién lo tiene? Sí, tú. Tú no dijiste tú que le... Yo iba a hablar otra cosa y ahora al hablar ya de lo eso me ha Bueno, pues tú interviene como tú quieras. Aquí, donde le doy a bueno, al hablar esta chica de los trabajadores, se me ha venido porque claro, tengo mis hijos trabajando y hay empresas que se han aprovechado de la crisis de echar, como ella dice, a muchos padres de familia les han puesto media jornada y de conseguir el ERE. Y sabemos que no tienen crisis, pero se aprovechan ahora. Y es otra cosa que también se debía de ver. Yo soy la presidenta de la Asociación de Mujeres de Fuenteolleta. Y yo, como estaba igual con una pensión que da pena, de 300 y pico, y mi nuera para, pues la verdad que hemos hecho una sociedad limitada, que se puede hacer, igual ayuda a la Junta, que ayuda, bueno, la Junta también ayuda mucho, de que se haga una empresa, y sociedad limitada, y hemos hecho una agencia de viajes rural, y hemos aprovechado de casas que no cogían de ahí de los montes, y las he cogido yo y ya las tengo este fin de año ya alquiladas. Y por eso aconsejo a mujeres que estén paradas, que no tengan dinero, como mi nuera estaban las pobres. Y hemos hecho esta sociedad, que hemos metido con mucho trabajillo, 3.000 euros nada más, para hacer la sociedad. Y ahí pues tenemos esa agencia de viajes rural, y bueno, me hace un poquito de propaganda, ¿no? El camino de Cormena, número 6. Y aquí estamos trabajando las tres porque estábamos de pena, ¿eh? Que no era para, y esto era para reventar con la crisis, como dice esta señora. Y aquí estamos trabajando, yo no he tenido veraneo ni he tenido nada, he estado todo el verano ahí, dale que te dale. Y lo que digo es eso, que ya que no tenemos trabajo, que no hay nada, porque hagamos empresa a las mujeres, ya está. Que no. Yo he sido rural, un viaje y otra que haga otra cosa, y vamos a trabajar, y ya está. Y vamos a... ¿Qué quiere que diga? Yo voy animando a la crisis que hay, vaya. Trabajar, porque yo esta mañana me levanto a las 6 de la mañana para hacerles de comer a mis hijos que vienen casados y todo a comer. Luego llevo a mis niños al colegio, a mis nietos, y aquí estoy.
Bueno, pues nada, a trabajar mucho, como podamos. Bueno, vamos a ver, a la compañera. Mira, es una cuestión realmente histórica el que cada vez que las mujeres hemos construido un proyecto político en torno a una lista de reivindicaciones o de vindicaciones políticas, se nos ha dicho siempre que no era lo fundamental. La cuestión de las mujeres en el marxismo, por ejemplo, fue clarísimo. Era la cuestión secundaria. La cuestión fundamental, la contradicción principal, era la contradicción económica, la contradicción de clase. Y la contradicción secundaria era la de las mujeres. Cuando hubiese una grandísima revolución que desapareciesen todas las desigualdades de clase, las mujeres encontraríamos, así como de una manera espontánea, encontraríamos nuestra emancipación. Tenemos que acostumbrarnos a pensar que siempre, siempre, siempre que haya crisis y que haya momentos de expansión, siempre nos van a decir que no es el momento oportuno. Cuando hay crisis, porque hay quien está peor que nosotras. Y cuando vivimos expansión, momentos expansivos, porque también hay quien está peor que nosotras. De modo que ese es el punto de partida del que tenemos que arrancar. La idea de que nunca es el momento político oportuno para poder reivindicar nuestra posición de sujetos políticos y de ciudadanas de pleno derecho. Eso ya es algo inherente al propio capitalismo, inherente en general a la sociedad patriarcal. Pero a ver cómo es posible que hagamos la operación de llevar a todos los sitios en los que estamos la idea de que nunca hay un momento más oportuno para plantear nuestras vindicaciones políticas que el que estamos viviendo. A mí me gusta mucho el título del libro de Celia Amorós, que lo llamó uno que escribió en el 97, que lo llamó Tiempo de Feminismo. Yo creo que cualquier tiempo es un tiempo de feminismo y el tiempo que vivamos será un tiempo de feminismo mientras 7 de cada 10 pobres que hay en el mundo sean mujeres. Mientras el 1% de la propiedad mundial esté en manos del 51% de la población total, que somos las mujeres. Siempre será tiempo de feminismo cuando las mujeres seamos, como somos ahora, uno de los objetos primordiales de la violencia masculina. Violencias extremas con las que nunca habíamos soñado. Entonces, tenemos que llenarnos de aquello que Bellmer, el filósofo de la Escuela de Frankfurt, llamaba una cultura de razones. Tenemos que generar mecanismos que nos convenzan a nosotras mismas de que no podemos demorar nuestras vindicaciones ni un solo día más. Y no lo podemos hacer porque esta crisis económica no está golpeando igual a hombres que a mujeres. Está golpeando en mucha mayor medida a las mujeres que a los varones. Tenemos muchísimo más trabajo gratuito en casa y las condiciones en el mercado laboral se están precarizando. Y no podemos conformarnos con esa especie de notita a pie de página que están echando a más hombres que mujeres. Están echando a más hombres que mujeres. Yo no sé, es un momento en el que cierta una discusión de más pero la presión de las condiciones de trabajo de las mujeres es la peor que tienen los varones. Entonces, es necesario que lo planteemos en los sindicatos, que lo planteemos en los partidos. Se puede construir alternativas económicas no pasan por políticas económicas para mujeres. No podemos dar ese de la duración y que se permite que los párrafos de la duración tienen un sexo. No se puede tolerar que no se hagan políticas específicas y que no se hagan políticas económicas concretas
para los sectores vulnerables de la población. Y no lo digo yo, lo dice un informe del que no podemos dudar porque sea de extrema izquierda, como es el informe de FOESA, que lo financia Cáritas. Y no podemos dudar de cuáles son los grupos que se están empobreciendo más. Si citamos, por ejemplo, al estudio sobre exclusión social que ha hecho la Caixa. Las familias monomarentales, es decir, las mujeres que están a cargo de hijos, los hijos y sobre todo hijas con 16 años, 15, 16, 17 años, son grupos que se están demostrando cada vez más vulnerables. Y esto en última instancia, que no lo dicen estos estudios, pero que si tú examinas bien, lo que dice es que la pobreza se está feminizando. No se puede construir una alternativa económica a esta crisis que no pase por políticas de género, que no pasen por políticas públicas de igualdad. Y además, somos un contingente electoral. En las elecciones pasadas, el Partido Socialista tuvo 10 puntos más de voto femenino que el Partido Popular. Y esto tiene que ser un motivo que las mujeres tienen que llevarlo, que las mujeres feministas del PSOE tienen que llevarlo al partido y que nosotras tenemos que llevarlo desde la sociedad civil y desde la academia. Tenemos que decirle al Gobierno que le votaremos si nos hacen políticas, pero que no podemos pasar la vida dando cheques en blanco. Necesitamos políticas económicas. Y respecto a lo que decía Begoña, mira, yo no estoy muy de acuerdo, Begoña, por lo siguiente. Yo creo que necesitamos más estado de bienestar, sin ninguna duda, en Europa. Necesitamos más estado de bienestar, eso no cabe ninguna duda. Y en los países del Mediterráneo, por decirlo así, en los países en los que se comenzó a construir el estado de bienestar más tarde, necesitamos mucho más estado de bienestar. Y hay que decir, en honor a la verdad, que desde hace 25 años, según la OCDE, todos los estados de bienestar europeos o bien se han reducido o bien han permanecido inalterables y que los únicos estados de bienestar que han estado creciendo han sido los nuestros. Eso también es verdad. Ahora, claro, no nos vamos a morir de autocomplacencia porque el nuestro haya crecido en los últimos años, porque ha crecido muy insuficientemente. Pero no es que necesitemos más estado de bienestar, es que allá, en aquellos países en los que el Estado es débil, aunque apenas exista estado de bienestar, la debilidad del Estado constituye el caldo de cultivo para el rearme de la violencia masculina contra las mujeres. Y te puedo poner muchos casos. Te puedo poner el caso de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de México, el caso de Bangladesh, el caso de Pakistán, el caso de India, es decir, el caso de países africanos. Allá donde los estados se debilitan y abdican del monopolio legítimo de la violencia, aumenta la violencia contra las mujeres. Y esto es lo que Carol Pateman llamaría, lo que tenemos que hacer es lo que Carol Pateman diría una pregunta específicamente feminista. Porque los marcos de interpretación de la realidad que no son feministas no dan respuesta a esta pregunta. De modo que las mujeres necesitamos el estado de bienestar mejor que el que no es de bienestar, pero necesitamos un Estado que tenga el monopolio de la violencia y que no permita que la economía criminal esté andando a sus anchas como está ocurriendo en el 70% del mundo, que están sustituyendo al Estado y que están cerrando todas estas mafias, sus negocios y estableciendo un sistema de complicidades matando a mujeres o agrediéndolas. Pues entonces damos por concluida esta primera ponencia.